Kratos, el gran general espartano, fue finalmente derrotado, enloquecido, torturado y desorientado. El guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca God of War es una de las franquicias de acción más sonadas y conocidas, ya que se ha vuelto un gran referente de los juegos de acción. Cuenta actualmente con 9 juegos, 8 para consolas y 1 para móviles. Cada uno nos cuenta una historia única e interesante para todo fan de la franquicia. Sin embargo, existe un título que ha sido cuestionado de diversas formas por dichos fanáticos: el tan controversial God of War Ascension. Un título que ha sido considerado como el peor de su franquicia. Y si me lo preguntan a mí, en una respuesta corta, todo el odio que tiene pudo haberse evitado si hubiera salido tiempo antes, o si le hubieran puesto más importancia a su historia. Ya que mal juego no es, aunque yo no soy fan de esta franquicia, a mí sí me gustó, y lo encuentro genial. Sin embargo, medio mundo lo odia, y hoy vamos a analizar el juego de una forma objetiva para saber si es tan malo como se dice. Sobran las presentaciones, y con la introducción ya saben de qué va el video, así que sin más, vamos a ello. God of War Ascension es la última entrega de su franquicia sacada únicamente para la consola de PlayStation 3, sobre la saga griega, ya que después la misma se pasaría a la cultura nórdica. La misma es una precuela que se posiciona hasta el inicio de la saga, por lo que, si quieres jugar toda la franquicia en orden cronológico, tienes que comenzar con este juego. Sin más rodeos, vamos de lleno con su historia. La historia, como lo dije antes, es una precuela del primer título, que nos cuenta cómo Kratos emprende un viaje para matar a las furias, seres que tienen a Kratos obligado a cumplir su juramento con el dios Ares, y si Kratos se atreve a romper ese pacto, las furias tienen la obligación de hacerlo sufrir, por lo que el fantasma de Esparta tendrá que matarlas, para así poder romper su pacto con el dios antes mencionado. Básicamente, la premisa de esta historia tiene de base las pesadillas que tanto atormentan al fantasma de Esparta, a raíz del pacto que hizo con el dios de la guerra Ares. Con esa sencilla descripción, ya les he resumido el juego entero. Y esto es debido a que la historia de este título realmente sobra, ya que no cuenta datos ni nada que sea relevante para la trama. Eso es lo malo de alargar una historia que tiene como base a un solo personaje. Al final la franquicia se centra en Kratos, su camino de venganza y asesinatos de dioses. La tercera entrega fue un cierre definitivo a la historia de God of War, mientras que sus precuelas Chain of Olympus y Ghost of Sparta se encargaron de rellenar cabos sueltos. Ya sea sobre qué tuvo que ver Kratos con la prisión del titán Atlas, o cómo fue que él acabó con la esposa del dios Hades, como él nos lo dice en el tercer juego. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? Ah, sí, mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y mataste a mi hermano, Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. O ya directamente el origen del hermano de Kratos, y cómo su muerte convirtió a Kratos en ese ser tan lleno de odio e ira que conocemos en el segundo juego. Y estos son solo algunos ejemplos que recuerdo de memoria, seguramente habrá muchos más, pero el punto es ese: God of War es la historia del fantasma de Esparta, y todos los juegos giran en torno a él. Y cuando pasa esto, el basar toda una franquicia en un solo personaje, hace que llegados a un punto, no te quede nada más por contar. Y es ahí donde radica el punto negativo de su historia, el cual es expandir una historia que ya estaba completa. Como dije, todos los demás juegos complementan al 100% la historia de Kratos al completo, mientras que Ascension nos cuenta una historia que no hacía falta, ya que no aporta casi nada relevante a la saga, no llena ningún cabo suelto ni nada parecido, sino que, en realidad la misma crea su propio cabo suelto para resolverlo él mismo. Las pesadillas de Kratos, las cuales no necesitaban de una explicación, debido a que el primer juego ya nos dio su justificación de una forma contundente y más que razonable. Y aunque tomemos en cuenta que, si necesitaban una justificación, entonces este juego te cuenta poco más que eso. Kratos rompe su pacto con Ares, las furias lo capturan, Kratos se las carga y se libera, después mata a orcos, y comienzan las pesadillas, y ya eso es todo.
todo eso para un juego que dura poco más de 6 o 7 horas, para que Kratos internalice sus traumas, que como dije antes, el primer juego ya se había encargado de eso, haciendo que el argumento de este título se sienta más que nada redundante por ese lado. Además, que la idea del juramento tampoco tenía mucho sentido de la forma en la que fue ejecutada, ya que la forma más lógica de hacer eso era acabar con el dios de la guerra, como se vio en el primer título, pero aquí le pusieron un trámite previo, que fue puesto con calzador para justificar la existencia de las furias, sobreexplotando la historia del espartano, pero no logrando que el argumento del mismo sea sólido y no parezca un título sobrante. Y sé que hay muchos momentos épicos en la misma, pero no compensan lo poco e intranscendente de su base argumental para justificar todo su viaje. Por mencionar algún punto positivo en la historia, aquí pudimos ver por breves momentos un lado de Kratos que no fue explorado de manera tan bien planteada en el resto de títulos. Vemos dentro de las ilusiones de las furias, el cómo amaba por sobre todas las cosas, a su querida familia, sobre todo a su hija Calíope, quien era cuidada como el ser más importante para Kratos. También podemos ver el simbolismo con unos ítems importantes para su lore, los tesoros perdidos, el collar y anillo de Lisandra, la difunta esposa de Kratos. Esto nos decía que Kratos sabía que su familia estaba muerta, pero su mente aún no estaba del todo destrozada al no tener las visiones que lo atormentaban por el resto de su vida. Otra cosa más que se nos muestra es el honor del espartano, siendo este aliado con Orcos, quien le fue un gran compañero y muy valioso para él durante toda la aventura, animándolo a romper su juramento, porque en caso contrario, el espartano se volvería loco y caería como un esclavo sin voluntad ante las furias y el mismísimo Ares. Lo que nos muestra que Kratos siempre fue fiel con quien le mostrara lealtad o compañerismo, como también lo vimos un par de veces en otros juegos de la saga, lo cual esto es propio de sus orígenes como espartano. No es que nos muestren algo que no sepamos ya, pero sí que logran profundizar de mejor manera esas dos facetas de Kratos, el amor por sus seres queridos y su lealtad por sus compañeros y amigos. Muy bien por esa parte. Ahora pasaremos a la jugabilidad, controles y demás. O sea, el gameplay. En cuanto a este apartado, el juego cumple con su función. Ascension nos trae nuevamente ataques y movimientos ya conocidos en entregas pasadas, y uno que otro nuevo movimiento para hacer sentir la experiencia más fresca. Para empezar, acá solo tendremos como armas a las espadas del caos, las espadas tan características del espartano, lo cual muchos toman esto como un punto negativo, debido a que en los demás títulos teníamos por lo menos dos armas principales, o incluso en el 3, donde todas las armas que conseguíamos eran necesarias, ya sea para los combates, así como avanzar en la historia llegados a algún punto en específico, ya sea para destruir o activar algún mecanismo. Y aquí la queja es no haber investigado en la mitología griega, para conseguir algún arma secundaria, para que este apartado no se viera tan pobre. Ya que, por ejemplo, hay una parte en el juego donde se habla mucho de Apolo, y hasta terminamos reconstruyendo su estatua, podrían habernos dado algún arma perteneciente a ese dios. Sin embargo, dejando eso de lado, se agregó una nueva mecánica, en la que Kratos puede agarrar armas que encuentra botadas por el suelo y usarlas para pelear. No obstante, las mismas duran muy poco, y comparadas con las espadas del caos, estas no son tan útiles, pero al lanzarlas, puedes aturdir a tus enemigos para realizar algún combo contra ellos. Y hablando de los combos, aquí le agregaron una mecánica nueva, la cual es tomada tanto como un punto positivo como negativo. Se nos ha incluido una barra de ira, que consiste en que la vayas rellenando a base de los golpes que les das a tus enemigos. Mientras esa barra no esté llena, tendrás combos limitados, pero cuando la misma llega hasta arriba, podrás contar con todos los combos que puede hacer Kratos en juegos pasados, pero si te golpean, la barra irá bajando un poco, limitándote otra vez con la variedad de combos que puedes hacer. Dije que esto es un punto tanto positivo como negativo, debido a que en otras entregas podíamos usar dichos combos sin problemas porque no teníamos esta limitante, y que al final, esta barra de ira fue puesto acá con calzador para tratar de darle coherencia de que el Kratos de aquí es más débil que el Kratos de las entregas que siguen después de esta. Eso sería lo malo, y lo bueno es que no cuesta mucho el adaptarse y dominar esta nueva mecánica, siendo así que también sirve para que vayas puliendo tu defensa y esquive. Además, se añade la habilidad de usar patadas y los puños de Kratos, lo cual es un complemento interesante para hacer sentir fresca la experiencia de lucha.
También, al mejorar las espadas por primera vez, desbloqueas un contraataque, que si lo usas en el momento preciso, puedes bloquear el ataque de tus oponentes, para usar ese mismo ataque para aturdirlos. Es una mecánica de bloqueo muy similar a la vista en la segunda entrega numerada, será difícil dominarla al inicio, pero luego de unos 10 intentos no te será problema el usarla con toda libertad. También ahora podemos usar un agarre, que valga la redundancia, podemos mantener agarrado al oponente para rematarlo con más efectividad, o también para acercarlos a ti, para después poder arrojarlos hacia el resto de enemigos para despejar la zona. También regresan los clásicos Quick Time Events, aunque aquí se les ha agregado una cámara lenta, para poder ayudar al jugador a reaccionar de mejor forma a la hora de ejecutar un botón para una maniobra, dando así, no solo una ayuda para el jugador, sino también dotando a la escena de un poco más de espectacularismo y epicidad. Ahora, como tendremos las espadas del caos como únicas armas principales, el juego te permite agregarle 4 magias a las mismas, las cuales son, el fuego de Ares, el hielo de Poseidón, el rayo de Zeus, y las almas de Hades. Cada una de estas les da un color y habilidades especial a las espadas al realizar combos, notándose más, al usar cuadrado triángulo, o al terminar el combo normal al usar cuadrado triángulo. Sin embargo, todos son ataques de área. Además, para sacarles provecho a su magia, debes subirlos de nivel, siendo la única excepción, el fuego de Ares, que es el único con el que puedes usar su magia, desde el primer momento que lo adquieres. Como objetos mágicos, tenemos al amuleto de Uroboros, la piedra del juramento, y los ojos de la verdad, los cuales serían muy útiles, la piedra del juramento para los combates, y el amuleto de Uroboros para los puzzles. Lo cual esto es un punto tanto positivo como negativo. Me explico. El amuleto de Uroboros te permite reconstruir objetos destrozados, lo cual le da una temática algo creativa, sobre todo para algunos puzzles iniciales. Lo malo es que el juego abusa mucho de esto, haciendo que casi el 90% de puzzles se tengan que resolver de esta forma, tornando a los mismos de una repetición constante, y lo peor es que en muchos de estos puzzles, te tienes que parar en sitios en específico para que funcionen correctamente, lo que te lleva a varios intentos, y por ende, que te frustres más de una vez. Otra mecánica que se tiene, es la cámara. La misma no se diferencia demasiado de la ya vista en juegos pasados, vista en tercera persona desde un punto alejado para que puedas ver gran parte del escenario para poder ejecutar bien los combates o maniobras. Es básicamente lo mismo, y casi no hay ninguna queja con respecto a la misma. Por sacarle alguna pega, serían las ocasiones en donde la cámara se aleja demasiado de la zona de combate, haciendo que tengamos que controlar a Kratos desde una distancia bastante alejada. Se entiende que esto es para tener un mayor rango visual de los escenarios, pero igual llega a ser un poco molesto el tener que jugar viendo la pantalla desde lejos, ya que incluso en ocasiones tendrías que acercar mucho la mirada a la pantalla para ver lo que está pasando. Ahora pasemos a hablar de los enemigos. Aquí el mismo presenta personajes reciclados de God of War 3, aunque bueno, todos los juegos reciclan enemigos de entregas pasadas, como los minotauros por ejemplo, que siempre usan el mismo modelo en todos los juegos, cambiándole una o dos cositas del diseño visual y agregándole o cambiándole alguna animación, pero siempre es el mismo modelo de minotauro reciclado. También es cierto que Ascension peca de tener poca variedad de enemigos, siendo siempre que te pilles con los mismos a cada rato, y siendo muy pocas las veces que de verdad te va variando con enemigos distintos, pero casi todo el rato será pelear con los mismos NPCs reciclados hasta el hartazgo. Esto no sería malo, si no fueran más fáciles que la tabla del 1, ya que su inteligencia artificial y resistencia es tan lamentable, que hace ver al combate bastante flojito en este aspecto, y poner el juego en el modo más difícil que tiene, no arregla la experiencia en ningún sentido. Siguen siendo más fáciles que la tabla del 1, y los combates siguen siendo muy perezosos, siendo la única excepción cuando salen enemigos nuevos con más resistencia, o ya de plano los jefes. Y hablando de los jefes, estos llegan a ser un deleite en los combates. God of War siempre se ha caracterizado por poseer jefes fuertes y épicos, y Ascension no es la excepción. Cada uno de los combates contra los jefes es único y espectacular, y no tiene nada que envidiarles a combates de entregas pasadas. O sea, por ejemplo, en God of War 3, tenemos la batalla contra Poseidón como jefe inicial, el combate es épico en escalas tremendas, y Ascension nos ofrece a Hecatón Quiro como jefe inicial, quien también resulta ser un duelo tremendo y épico.
Aunque bueno, es cierto que también va un poco por gustos de cuál jefe te parece mejor, pero el punto es que Ascension no decepciona con sus combates de jefes, los mismos son difíciles, tienen coreografías ingeniosas, y momentos tan buenos que te dejan sin palabras de lo bien que están hechos. En fin, no tengo mucho más que decir para no ser redundante, los combates de jefes cumplen, los mismos poseen una buena inteligencia artificial eficiente en sus duelos, y están muy bien coreografiados para dar todo un espectáculo visual. Lo único malo, la poca variedad de enemigos normales, y que estos sean demasiado fáciles, lo que torna al gameplay a que se vuelva muy aburrido. Pasando al penúltimo punto del análisis, tenemos el tema del apartado visual. Este es sin lugar a duda, el punto más fuerte que nos ofrece el juego, ya que el mismo es tan sobresaliente, que deja en segundo lugar al apartado gráfico del tercer juego numerado. Aquí han explotado hasta lo último que dan los recursos de la consola de Sony, dando un aspecto más que maravilloso a la vista, que muestra que con cada nueva entrega, este aspecto solo va en aumento. Literalmente Ascension posee el mejor apartado visual de toda la saga griega. Los juegos nórdicos son tema aparte, así que esos no los tomamos en cuenta. El mismo posee un nivel de detalle demasiado asombroso, con modelados perfectamente cuidados, casi rozando el fotorrealismo, niveles de difuminación adecuados para los escenarios alejados, unas paletas de colores frescos que son todo un deleite para la vista, y un detallado en los escenarios y modelado de los personajes que quitan el hipo. Todo lo demás que pueda decir sería ya ser redundante, ya ha quedado más que claro que Ascension es un total sobresaliente en el apartado visual. Lamentablemente, eso también es algo malo, y una queja que medio mundo repite, o sea que al juego le han puesto más dedicación al apartado visual que al resto de apartados. Ya he mencionado a lo largo del video todos los contras que lleva el juego, y la excusa que medio mundo le encuentra a esas fallas es, como dije, que descuidaron mucho esos apartados, por ponerle casi el 100% de empeño al apartado visual. Y a ver, Ascension puede ser el mejor juego de la saga griega en cuanto a gráficos se refiere, eso es innegable, pero el que se vea bonito, no es suficiente para que el mismo esté a la altura de los demás títulos. Y otro detalle que ha provocado que el juego no sea igual de potente en el resto de apartados que no sean el visual, es debido a que el equipo de desarrollo se ha dividido en dos partes. Una parte se encargaría de crear la campaña principal, véase la historia, artes visuales, combates, desarrollo de enemigos, etc. Básicamente, la mitad del equipo de desarrollo se encargó de todo el juego de Ascension en su totalidad. Por eso es que flaquea en apartados como la historia, y no está a la altura del resto de juegos. Podemos comprender que el equipo hizo lo mejor que pudo, eso es innegable, pero al no estar el equipo de desarrollo completo, pues no había forma de que este juego fuera a salir bien parado. Entonces me preguntarán, si la mitad de los desarrolladores se encargaron del juego completo de Ascension, ¿qué fue lo que hizo el resto del equipo de desarrollo? Lo que hicieron ellos, es lo que vamos a ver en el último punto de este análisis. ¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! ¡Los dioses me dan fuerza! El modo multijugador. Sí, como lo escuchan, este juego cuenta con un modo multijugador online. Aquí no usaremos a Kratos, sino que nos dan a un campeón X, con el cual una vez lo tengamos, deberemos de elegir a un dios al cual servirle, ya sea Ares, Zeus, Hades o Poseidón. Cada uno te dará unas habilidades y armas distintas con sus pros y contras. Ya irá siendo cosa tuya el cómo te vayas desenvolviendo con cada uno, además de que te dejaban perfeccionar a tu guerrero como quisieras. Una vez listos, te arrojaban a una arena de lucha, para que puedas ir a sacarle la chucha al resto de competidores. El modo nos daba hasta 7 modalidades de juego, de hasta 8 jugadores, aunque todos los modos de juego eran muy típicos, desde captura la bandera, hasta incluso ser el último en pie. También podías ir grindeando experiencia, para ir desbloqueando armaduras y habilidades.
Y bueno, básicamente eso sería el modo multijugador. Si bien la idea no era mala, a la mayoría de fanáticos de la saga no les gustó esto, más que nada porque un God of War no necesita un modo multijugador para funcionar, ya que su atractivo sería la historia y la jugabilidad, lo que impulsa a la rejugabilidad del mismo. Y eso fue lo que provocó la ruina de este modo multijugador, debido a que las primeras semanas le iba muy bien, pero a los pocos días, el número de jugadores era cada vez menor, el multijugador se lo quemaban muy rápido, o ya directamente como dije, a mucha gente ni le interesó, debido a que todo mundo venía más por la campaña principal que por un multijugador que ni viene al caso. Un detalle curioso es que los desarrolladores confirmaron que este modo multijugador es canónico. Si bien no influye en la historia de Kratos, realmente sí estaba ocurriendo. Y yo pensando que cuando llegábamos a esta parte y nos encontrábamos con este hombre, yo creía que él mismo había muerto por el ataque del Hecatonquiro, y hasta me llegó a dar un poco de pena su muerte, él diciendo que por fin es libre, para luego morir. Y al final resultó que sí se salvó, porque se teletransportó en el último segundo a esta arena de combate, que está ocurriendo de manera paralela, o sea al mismo tiempo que Kratos se está dando de hostias con las furias. Un detalle bastante curioso. En conclusión, God of War Ascension tendrá sus virtudes, como lo son ciertos apartados de la jugabilidad, o poseer el mejor apartado visual de toda la saga, así como el profundizar sobre ciertos puntos en el espartano que no se profundizaron bien en otras entregas, así como poseer combates contra jefes que son épicos y emocionantes. Entre sus puntos malos, como ya dije, sería la repetición tan constante de enemigos comunes que no aportan nada de desafío, además de volver aburrido al combate en el transcurso del mismo, así como poseer una historia que no aporta nada a la franquicia, o el hecho de agregar un multijugador que directamente no gustó del todo. Este juego tendrá sus cosas malas, y aunque sean pocas, se le suele dar más peso a eso. Sin embargo, su existencia hizo que se pudiera redefinir el rumbo que va a tener la franquicia, con la llegada del God of War 4 en las tierras nórdicas. Así que se podría decir que su existencia fue necesaria en cierta forma. Si bien el tema de su historia echa un poco para atrás el probarlo, más que nada porque se siente muy intranscendente, si dejas eso de lado y solo buscas una historia sencilla, con sus toques épicos y entretenidos para comenzar en la franquicia, ciertamente este juego te podrá entretener, y totalmente sí que lo recomiendo, tal vez no tanto por su historia, pero sí para divertirse con toda la acción que ofrece, que al fin y al cabo, eso es lo que ofrecen los juegos hack and slash, no se destacan por ser de historias complejas, sino por ser divertidos para sus jugadores, y Ascension cumple con ello. Y con esto, hemos terminado este análisis, espero el mismo les haya gustado. Por último, este video es para la ronda 1 del torneo Spartan Tiglockender, y también para la ronda 3 del Loquendo Layers 2. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima.